todos estos temas económicos que nos apasionan por el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro departamento y nuestro país, Colombia, son analizados hoy en exclusiva en Econoticias Ecos del Conveima con el director general del DANE de visita en la capital musical de Colombia, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Juan Daniel, bienvenido a Ecos del Conveima. Muy buenos días, Juan Pablo, y un saludo muy especial para ti y para todo el equipo de Ecos del Conveima y sobre todo pues, a todos los oyentes y las personas que nos acompañan por los diferentes canales de difusión. Bueno, está usted socializando estudio de pulso social, entiendo, en todo el país. Empecemos hablando del indicador de seguimiento a la economía. ¿Qué es el ICE y en qué se diferencia con el tradicional PIB? Bueno, el indicador de seguimiento de la economía que el DANE publica mensualmente, aproximadamente entre los días 17 y 18 de cada mes, lo que permite es acercarnos a la dinámica coyuntural del Producto Interno Bruto a través de la estimación mensual del valor agregado. En este caso, el resultado que nosotros presentamos el día de ayer muestra que en noviembre el valor agregado que generó la economía colombiana fue un 9.6% superior al que se generó en noviembre del 2020 y permitió que en todos los 11 primeros meses del año la economía en su valor agregado estuviera creciendo en un 9,9%. Eso significa, Juan Pablo, que como solo nos queda un mes para tener el dato definitivo que publicaremos a mediados de febrero, seguramente el crecimiento de la economía para el año 2021 puede estar por encima de lo proyectado por el Ministerio de Hacienda, en este caso un crecimiento anual del 9,7%. Bueno, ¿por qué crece la economía y la desigualdad no se reduce en Colombia? ¿Son indicadores absolutamente diferentes o no hay correlación? Uno de los elementos que está detrás de esta dicotomía entre crecimiento y desigualdad es que no necesariamente el PIB da una indicación de cómo se distribuyen los recursos en la economía. Y por eso, uno de los elementos que siempre el DANE ha tratado de visibilizar en esta agenda de reactivación es cómo el crecimiento viene acompañado de una dinámica de generación de empleos que en realidad es a través del empleo, como lo decíamos en alguna ocasión aquí también, pues en Colombia todo el mundo trabaja, tanto ricos como personas en situación de pobreza trabajan. Entonces, la situación del mercado laboral es la que efectivamente permite establecer la distribución del ingreso que se genera en la economía y ahí, como lo hemos escuchado a lo largo de las últimas semanas y también como lo hemos visto como resultado de la pandemia, hubo una afectación muy importante en la situación del mercado laboral, tanto es así que en Ibagué pues todavía estamos viendo cómo incluso después de una importante recuperación de puestos de trabajo, Ibagué vuelve a ser esa ciudad que está dentro de las 5 ciudades con mayor desempleo de todo el país. Eso significa que la pobreza monetaria y las dificultades económicas en términos de seguridad alimentaria en Ibagué pueden tener una complicación adicional como resultado de no volver a los niveles prepandemia que teníamos en el mercado laboral. Hablemos de las cifras de ese indicador ICE en el país y en Ibagué. Bueno, cuando nosotros queremos conocer cómo el indicador de seguimiento de la economía se traduce a nivel territorial, pues debemos esperar hasta mediados de este año que podamos conocer el PIB departamental en este caso del departamento del Tolima. Sin embargo, pues es importante resaltar que cuando nosotros queremos entrar a analizar lo que sucede en el último trimestre en materia de activación del mercado laboral en Ibagué, nosotros vemos que para el periodo septiembre-noviembre esa tasa de desempleo para Ibagué se ubica en un 17,9%. Desafortunadamente, Ibagué sigue siendo, en este caso, la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo de todo el país, a pesar de haber observado una corrección muy importante en materia de su mercado laboral a lo largo de los últimos meses. Eso significa que este crecimiento que se ha generado a partir de las actividades de comercio, de las actividades artísticas y de entretenimiento y de las actividades turísticas que son importantes en Ibagué, pues han permitido una reactivación a lo largo de los últimos meses
meses, pero desafortunadamente en ese entorno que nos generó la pandemia, en el retorno a una pseudo normalidad, pues estamos encontrando que Ibagué en este caso ya no es la tercera o cuarta ciudad con mayor tasa de desempleo, sino que en los últimos resultados vemos a Ibagué como la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo. Doctor Eduardo Bejarano, buenos días. Hola, Juan Pablo, ¿me escucha bien? Sí, señor, su primera pregunta para el director general del DANE, de visita hoy en Ibagué. Bueno, pues qué bueno verlo en los estudios de Ecos del Conveima. Una vez más, bienvenido a Ibagué. Nunca nos encontramos, siempre cruzamos usted en Bogotá y yo en Ibagué y ya no nos encontramos en los estudios de Ecos. Pues interesantes estas cifras y quería preguntarle dos cosas para aclararle un poco la opinión, porque también hay mensajes en contrario a lo que dice el DANE. Uno, en cuanto al crecimiento económico, algunos críticos dicen que esto es un efecto rebote, que no todo es crecimiento, sino que fue el rebote de venir del año 2020, que fue un año de crecimiento económico crítico en Colombia. Y lo segundo, pues parece ser que estamos condenados al alto desempleo. En Ibagué hemos venido analizando las cifras. Y entonces, ¿usted cree que en términos de crecimiento y generación de empleo, Ibagué llegó a un momento crítico en donde toca buscar distintas alternativas? Porque es que la verdad, ver cifras de crecimiento en la ciudad y ver que estamos de segundos en desempleo y que otros crecen a tasas, el empleo se recupera a tasas mayores a lo que lo hace Ibagué, nos hace pensar que algo no está bien en el modelo económico de la ciudad. Eduardo, es un punto muy importante porque tal como nosotros lo presentábamos el día de ayer en la síntesis del crecimiento de la economía en noviembre, el país está viendo una reactivación de sus actividades económicas y sobre todo de la generación de valor agregado que no necesariamente se está traduciendo al mismo ritmo en la generación de empleo, que es algo que nosotros podemos ver de forma muy visible, por ejemplo, en una ciudad como Ibagué, en donde Ibagué, con esa sobredependencia que tiene de su mercado laboral a las actividades de comercio, a las actividades de alojamiento y servicios de comida y a las actividades artísticas, el país en esta agenda de reactivación y sobre todo ciudades como Ibagué, si bien ha visto una recuperación muy importante de esas actividades económicas, esas actividades no están demandando la misma cantidad de personal ocupado que estábamos observando en el año 2019. Eso significa que estamos enfrentando una situación que debe administrarse de una forma muy precisa porque tenemos que conocer qué está pasando en esas actividades económicas que no están demandando la misma cantidad de empleo y por eso es que la reducción de la tasa de desempleo en Ibagué, si bien ha sido acelerada en el año acumulado, hemos visto una reducción de casi 7 puntos porcentuales de la tasa de desempleo, todavía volvemos a un entorno en el cual Ibagué ya después de estar acostumbrada a ser la cuarta o quinta ciudad con mayor tasa de desempleo del país, pasa a ser la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo, precisamente porque los motores de actividad económica de Ibagué están observando una tendencia nacional en donde, si bien están generando crecimiento para toda la economía, no están generando empleo a la misma velocidad. Entonces, esa dicotomía entre el crecimiento de la economía y la reactivación de puestos de trabajo se hace muy visible, tanto es así que en el total nacional, mientras la economía en noviembre está 3.72% por encima de un referente prepandemia, el personal ocupado y sobre todo en las 23 principales ciudades del país se encuentra casi 5 puntos o 6 puntos por debajo de lo que nosotros teníamos en términos del funcionamiento del mercado laboral en la prepandemia. Entonces, uno de los elementos críticos que hay que analizar en esta agenda de reactivación es cómo se diversifica el portafolio de fuentes de generación de empleo en las principales ciudades del país y, por ejemplo, en el caso de Ibagué, cómo nos movemos hacia una plataforma de aprovechamiento del sector servicios o los enclaves agroindustriales para poder recuperar esos niveles de empleabilidad que tenía Ibagué antes de la pandemia. Exactamente, cuando nosotros vemos los resultados acumulados
de lo que sucede en los 11 primeros meses del año, que es casi el balance definitivo para Ibagué, nosotros vemos que la tasa de desempleo de Ibagué seguramente va a cerrar, es muy cercana al 19% o ligeramente por debajo en el año. Eso es algo que publicaremos a final de este año. En los 11 primeros meses la tasa de desempleo de Ibagué está en un 19,3%. Claro, es una reducción muy importante porque el año pasado, para ese mismo periodo, para 2020, el año antepasado, en 2020, la tasa de desempleo en Ibagué llegó a ser del 26,3%. Entonces, claro, Ibagué redujo su tasa de desempleo estructuralmente 7 puntos porcentuales. ¿Gracias a qué? Gracias a que es muy sensible al comportamiento del comercio, que ha generado crecimiento, del turismo, que ha generado crecimiento, de las actividades de soporte en el retorno a la presencialidad. Pero cuando comparamos ese cerca de 19% con el que va a cerrar la tasa de desempleo de Ibagué en 2021, y la comparamos con 2019, en 2019 ese referente era del 16%, y como lo mencionaban, pues efectivamente Ibagué es una ciudad que tiene un problema crónico en materia del funcionamiento de su mercado laboral, porque siempre ha estado como la tercera o cuarta ciudad dentro de las grandes ciudades del país con una mayor tasa de desempleo, que tiene algo de historia económica, ¿no? La desmanufacturización, la mayor dependencia de actividades de comercio, el cierre de esa fortaleza que tenía Ibagué, por ejemplo, en el clúster de confección, diferentes reflexiones que hay que mirar prospectivamente. Y doctor Juan Daniel, hablemos ahora de la inflación. El aumento del salario mínimo en Colombia de alguna manera compensó la inflación, porque se ha hecho alarde de que el presidente Duque ha hecho el mayor incremento en la historia reciente del país en términos no solamente nominales, sino reales. Duélale al que le duela, se aumentó en casi 5% en puntos reales la capacidad adquisitiva del país, pero nos preocupa la inflación. Claro que sí, y en ese punto, pues efectivamente el incremento del salario mínimo del 10,07%, pues sí logra compensar la inflación causada, que como tú lo sabes, Juan Pablo, oficializamos en el 5,62%, que para el caso de Ibagué llegó a ser en términos anuales del 5,79%. ¿Cuál es el problema que tiene el país en este momento en la inflación? Que está generada por la mitad, es decir, la mitad de esa inflación está generada por alimentos, y la mitad de esa mitad son solo 4 alimentos que creo que son comunes en todos los hogares colombianos, que es la carne de res, el pollo, la papa y el aceite. En una ciudad como Ibagué, el encarecimiento de la papa fue casi 50 puntos porcentuales superior al del promedio nacional. Eso significa que la inflación de papa en Ibagué en el año 2021 estuvo cerca del 169%, mientras que en el total nacional fue del 110%. Esa inflación de alimentos... En Ibagué la papa subió más que proporcionalmente que en el promedio nacional. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la inflación de alimentos es una inflación muy difícil de ajustar. ¿Por qué? Porque si bien el paro nacional generó unos efectos en el mes de mayo, el costo de los insumos para la producción de alimentos, particularmente concentrados para la alimentación del ganado y de los pollos, y los fertilizantes, por ejemplo, para el caso de la papa y para el manejo de pastos para el ganado lechero, pues ha generado que nos expongamos de forma más importante a lo que sucede en el contexto internacional, y ese concepto... ¿Cómo pesó el paro en la inflación nacional? El paro le puso un punto a esos 5,62 puntos porcentuales. No más, yo pensé que era más. El paro le puso un punto, es decir, fue un efecto muy importante. Igual es alto, ¿no? Exactamente. El punto es alto. Porque en un país en el que estamos acostumbrados a que la inflación, hagamos una cuenta de tienda, es del 3%, ¿sí? Pues cada mes está aportando 0,3 puntos porcentuales aproximadamente, o 0,25 puntos porcentuales. Entonces la inflación de Ibagué está por encima de la inflación de Colombia. Exactamente. Entonces, en Colombia
tenemos esa afectación del paro nacional junto con la exposición a la crisis logística internacional. ¿Eso qué significa? Que si bien el DANE no hace proyecciones y nosotros no estamos haciendo ese juicio a partir de proyecciones, es natural que en los primeros meses del año 2021 la inflación siga creciendo. Es decir, en enero, febrero, marzo y abril vamos a seguir viendo una inflación creciente y desafortunadamente en ciudades, en este caso como Ibagué, entonces estamos viendo una mayor inflación del pollo, una mayor inflación de los huevos y de la papa en relación con el promedio nacional, pues la afectación que va a generar esa inflación de alimentos es que esas personas que estaban en situación de pobreza o en situación de pobreza extrema, sí, como resultado de la pandemia, pues les va a resultar más caro comprar los alimentos básicos y por consiguiente no van a poder salir de la pobreza. Eduardo. Sí, doctor, ya venía usted hablando de los insumos, y aquí hay otra pata que le nace al gato, como decimos coloquialmente, y es la devaluación, porque claramente cuando estos insumos, pesticidas, herbicidas, en fin, todo esto es importado con un dólar tan caro, con una moneda debilitada como el peso, que pues cerró el 2021, si mal no recuerdo, con una devaluación mayor del 10%, y con, digamos, tantos componentes importados en la economía, pues que finalmente resultaron más costosos. ¿Qué tanto entonces pesó este factor de devaluación? Ni qué decir además desde la balanza comercial deficitaria nuestra. ¿Qué tanto pesó en la inflación en afectar o en hacer crecer de una manera tan importante la devaluación, en hacer crecer las cifras de inflación en el país? Bueno, uno de los elementos, como lo señala Eduardo, lo que hace más complejo ese brote inflacionario que nosotros vimos en el año 2021 es que desafortunadamente afecta más que proporcionalmente a las personas en situación de pobreza. ¿Sí? Lo mostrábamos en los resultados de la publicación de comienzos de enero, de una brecha de más de 2 puntos porcentuales. Efectivamente, si la inflación anual para todo el país fue del 5,62%, cuando nosotros hacemos la desagregación por clases sociales para los pobres, la inflación fue del 6,85%. Esto significa que, tal y como lo señala Eduardo, el efecto de la inflación sobre la distribución de ingresos se va a sentir más significativamente en Colombia porque estamos dependiendo de una inflación de alimentos. Y en una ciudad como Ibagué, en donde vimos un recrudecimiento muy importante de la pobreza extrema, en donde pasamos a ver casi 13 de cada 100 personas en Ibagué en situación de pobreza extrema, que se mide en función de la canasta alimentaria. Cuando vemos la inflación de alimentos en 2021 en Ibagué fue del 19,37%, mientras que en el total nacional fue del 17,22%. Es decir, en Ibagué la salida de personas de la pobreza extrema va a ser más difícil porque si bien se recuperaron empleos en el comercio, en el turismo, en los restaurantes, el costo de los alimentos para poder salir de esa situación de pobreza extrema se hace muchísimo más significativo en una ciudad como Ibagué y por eso la movilidad social en Ibagué va a estar más frenada que en otras ciudades precisamente por esa mayor exposición a la inflación de alimentos. Doctor Juan Daniel Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre a Ecos del Conveima y a Ibagué. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad felicitaciones. Que se van a reunir ahora, ¿no? En privado, con Alba Lucía. Claro que sí, ¿no? Y con Alba Lucía ya habíamos tenido una reunión muy precisa para conocer un poco ese diagnóstico que las cifras de mercado laboral están planteando, en donde, insisto, han sido varios escenarios en los que hemos estado aquí, pero Ibagué tiene una oportunidad muy grande de poner sobre la mesa este tema de discusión hacia futuro. Es decir, no podemos pensar que volver a hacer lo mismo que hacía Ibagué antes de la pandemia es una opción. Hay que buscar otras fuentes de generación de empleo en la ciudad y sobre todo de formalización, porque o si no, pues ya, como lo decíamos al comienzo, Ibagué, que estaba acostumbrada a ser la cuarta o quinta ciudad con mayor desempleo en el país, va a seguir siendo la segunda ciudad con mayor desempleo en el país. La primera en desempleo juvenil, ¿no? Para el periodo enero-noviembre, la primera ciudad en términos de desempleo en este caso es Quibdó. Perfecto. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Eduardo, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buen día y que avancemos como ciudad en este diagnóstico y pasar del diagnóstico a las acciones concretas que nos permitan revertir esta tendencia creciente de desempleo e informalidad.